Un gusto, ¿cómo está? Un placer reencontrarnos en la pantalla de Canal C. Licenciado Alfredo Blanco, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Julio? Qué semana, ¿no? Qué semanita que hemos tenido. ¿Cómo serán de impactantes las noticias, sobre todo los anuncios del gobierno, que nadie se acordó de comentar demasiado la inflación del mes pasado? Sí, 3,7%, se conoció el último viernes, y lo peor del caso, tampoco nadie habla de una devaluación. ¿Existió o no? Los funcionarios obviamente no quieren usar esa palabra porque, como dijimos varias veces en el programa, la idea de generar una devaluación ponía en peligro el objetivo central, que era la lucha contra la inflación. Bueno, Gisela Beritier va a estar con nosotros en un minutito nada más para hablar profundamente de qué significa este nuevo plano, este paso 3, como le han llamado, del programa económico de Javier Milei, y la pregunta es si nos saca o no nos saca a flote. Bueno, vamos a hablar de eso. Bien, también vamos a tener a un legislador que propone cambios profundos en la ley de juego aquí en la provincia de Córdoba para no afectar sobre todo a personas que están tal vez más expuestas a esta problemática del juego. Que son los más jóvenes. Sí, por supuesto. Y también una referente de La Libertad Avanza en Córdoba para ver de qué manera hay respaldo para esta nueva política de Javier Milei y de esta forma avanzar en un nuevo proceso que tiene el dólar un poquito más caro. Un poquito más caro. En realidad la modificación del mercado único libre, digamos, ha sido aproximadamente del 10%. Y la columna de Alfredo Blanco, imperdible, hablando acerca de todo lo que nos pasa en materia económica en la República Argentina, aquí en Secretos del Poder, que empieza de esta manera. Bueno, estamos, como recién decía Julio, con una reconocida economista de Córdoba, a quien le agradecemos que se haya hecho un tiempo para venir, Gisela, que está recién llegada, creo, por Córdoba, para hablar de lo que es obvio, de cuál es tu mirada, en particular de los anuncios, y cuál puede ser la probable evolución futura de la macro. Bueno, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, un placer y la verdad que un honor que me hayas invitado a tu programa. Bueno, acá creo que esta fase 3, yo la llamaría más que fase 3, nueva fase del gobierno, ¿no? Yo coincido con eso. Porque en realidad este plan de gobierno, que era un plan de desinflación que estaba muy basado primero en un ancla fiscal, y después en un ancla cambiaria, ahora para poder acordar con el Fondo Monetario los dólares frescos necesarios, se accede a ir a este esquema de bandas cambiarias, ¿no? Yo creo que allí, bueno, es una apuesta bastante importante que se juega el gobierno, primero porque lo está haciendo primero antes de las elecciones, sí, ¿no? Lo cual esto, bueno, marca también cierto nivel de audacia, asegurándose fondos frescos del Fondo Monetario para poder parar la embestida, ¿no? Que sería una corrida cambiaria. ¿Hubiera tenido tiempo de llegar hasta las elecciones? Bueno, es todo un tema, ¿no? Ahí, en realidad, sabemos que, bueno, que el campo tiene una proyección de unos 15.000 millones de dólares, si es que liquida, ¿no? Está todo el tema de las retenciones sí, retenciones no, qué vaya a pasar con Vaca Muerta, pero bueno, sí era cierto que con este nivel de tensión que había, ¿no? Recordemos que esto se anuncia, hasta la semana pasada teníamos los dólares muy nerviosos, riesgo país por las nubes, y ya el Banco Central había gastado 5.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Entonces, es muy buena tu pregunta con respecto a si realmente se hubiera llegado a esto, ¿no? Por lo menos hasta octubre. Sí decirte que, bueno, ahora en este cambio hay un cambio de política, ¿no? Y sobre todo en los instrumentos que se usan, porque ahora la desinflación va a estar marcada por el uso de la tasa de interés. Ya hemos visto que los bancos han aumentado la tasa de interés de los plazos fijos, hay que ver qué impacto tiene eso sobre el mercado del crédito también, pero volvemos a esa época o esa etapa en donde en realidad para
para poder detener ya sea la subida del dólar o ya sea también el aumento de los precios, volvemos a la utilización de la tasa de interés como un instrumento para poder compensar estas dos cuestiones, ¿no? Entonces, allí creo que el gran incógnito, la gran incógnita que tenemos es, bueno, primero, si van a entrar dólares genuinos, ¿no? Segundo, cómo esta devaluación de un 10%, 12% que hubo en estos días que estrenó el cepo, termina impactando en el nivel de precios también y por lo tanto, cómo sigue ese plan de desinflación que es la principal base electoral que tiene Milei, ¿no? A eso hay que sumarle además que parecería que el contexto internacional tiene sus complicaciones y que probablemente o seguramente nos va a afectar de alguna manera, ¿no? Y que no es menor, ¿no? Porque realmente este mundo nervioso que nos toca vivir ahora con Donald Trump, en donde suben los aranceles, no suben los aranceles, la guerra entre Estados Unidos y China, esto provoca un cimbronazo en todo lo que son los mercados emergentes, con un nivel de precio de soja que cae, el precio del petróleo también. Entonces, realmente, y además no tenemos que olvidarnos, Alfredo, de que desde la pandemia venimos con un nivel de inflación a nivel mundial que los bancos centrales intentan controlar, pero que esa inflación todavía está siendo difícil de controlar, ¿no? Entonces, no es solamente la inflación que tengamos adentro, sino también afuera, y por lo tanto, nosotros ahora, que salir del cepo es bueno, sí, es muy bueno. No había manera de poder lograr fondos externos ni que Argentina estuviera inserto en el mundo sin salir del cepo. En eso no hay discusión. Por ahí, en realidad, la duda que queda es el momento, ¿no? Pero sí creo que aquí el gobierno se está jugando una bala de plata y que van a hacer todo lo posible para que en esta flotazón sucia no fracase el modelo este de bandas, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser el efecto, cuál es el efecto más probable de las medidas sobre el nivel de actividad? Bueno, es muy buena tu pregunta. Allí creo que si la tasa de interés empieza a jugar como un factor importante, esto puede llegar a complicar el nivel de actividad, provocando un enfriamiento de la economía, ¿no? Si logramos que esto se mantenga dentro de cierto orden, como es lo que van a tratar de hacer, sobre todo asegurándose tanto no solamente los dólares que del Fondo Monetario que ingresaron martes, los 12.000 millones, sino también fondos internacionales, más el swap de China, que intentan mostrar que la rueda de auxilio está fuerte y sólida. Si se mantiene ese nivel de tranquilidad, bueno, la economía no debería variar demasiado en cuanto a su evolución y sus proyecciones con respecto a el crecimiento que tendría este año, ¿no? Ahora, si todo esto se empieza a complejizar y se empieza a usar la tasa de interés como una herramienta de desinflación o de estabilización del dólar, esto va a complicar seguramente la actividad económica, ¿no? Te hago una pregunta que sale, digamos, estrictamente de las variables económicas, pero que inciden sin lugar a duda, que esta cuestión que en la superestructura política hay tanta conflictividad, digamos, el oficialismo se pelea con sus aliados, la oposición se divide. ¿Hasta qué punto ese tipo de ruido, llamémosle así, político, puede afectar el futuro cercano de la economía? La verdad que es toda una pregunta, y no soy politóloga, pero sí creo que hoy en realidad los anuncios, o en realidad todo lo que se haga en materia económica, termina anulando toda la cuestión política, ¿no? Esto de que de repente ahora Mauricio Macri, Jorge Macri adelantaron las elecciones en Capital, y junto con todo esto, si a la larga la libertad avanza, o lo que pasó en Santa Fe, ¿no? Claro. Donde en definitiva ahí Puyaro realmente tuvo una muy buena elección, creo que en definitiva todo esto, si se logran con las variables macroeconómicas, de poder seguir bajando la inflación, y si eso viene con una recomposición del poder adquisitivo, y si eso además viene con una reactivación de la actividad económica, va a terminar obnubilando todo tipo de acuerdo político o rencilla política, ¿no? Ahora te llevo un poco más allá, no en el corto plazo, sino mirando al mediano y largo plazo. El acuerdo del programa de facilidades extendidas tiene algunos, digamos, yo diría, algunas expresiones que tienen que ver con reformas profundas. Digamos, ¿crees vos que es imprescindible que rápidamente se avance en la reforma laboral, en la reforma tributaria, o eso el gobierno lo puede dejar, digamos, para más adelante? En el acuerdo figura, por ejemplo, la reforma previsional para diciembre del año que viene.
Sí, ahí, bueno, creo que el fondo a la hora de renegociar todos estos préstamos antes o en otros acuerdos, y vos debes saber mejor que yo, Alfredo, pero en realidad el fondo sugería en este manifiesto o en este papel prácticamente ya pone fechas exigiendo ¿no? estas reformas. Creo que, bueno, esto sí puede llegar a causar un malestar social en la gente, no solamente porque los jubilados se vean afectados o en realidad las flexibilizaciones laborales, la reforma laboral que pueda llegar a surgir, pero sí tengo que decirte que lo que no está en discusión es en que Argentina pueda aumentar su competitividad. Allí lo que vemos es que esta discusión o estas conversaciones de café en donde siempre comparamos que un mismo producto argentino sale más barato en Chile que aquí, y en definitiva uno dice, ¿pero por qué? ¿No? Y en definitiva uno termina diciendo, bueno, esta avivada de las empresas, pero la realidad es que nuestra estructura tributaria es muy compleja, es una telaraña, y desde nación, provincia, municipio, realmente tiene una maraña de impuestos que hacen que en realidad nos haga muy poco competitivos a nivel interno y también externo, ¿no? Entonces de repente tenemos situaciones en las cuales no vamos a poder competir internacionalmente con esta apertura de importaciones que estamos teniendo si esto no se discute, y creo que ahí sobre todo radica el quid de la cuestión. Sí, probablemente esa sea la primera reforma que debería abordarse, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, no deja de tener coletazos en los otros lados, ¿no? Sí, no, sin lugar a dudas. Gisela, te agradezco muchísimo que hayas venido. No, te vamos a invitar gracias. otra vez para hablar del largo plazo, que a veces uno puede ser más optimista en el largo plazo que en el corto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Vamos a ir ahora a un corte y continuamos con el programa después de darle lugar a nuestros anunciantes. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. En Córdoba, la nueva autovía Punilla nos lleva directo a mejorar más vidas. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, facilitando el acceso ante emergencias, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo.
La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. En Córdoba, la nueva autovía Calamuchita nos lleva directo a mejorar más vidas. La nueva autovía llega para ser una alternativa a la Ruta 5. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, solucionando las demoras de circulación históricas del trazado, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Bueno, después, por supuesto, vas a poder linkear la entrevista con Gisela Beritier, que ha sido muy clara respecto a lo que está pasando con la economía en la República Argentina. Alfredo, tenemos un invitado que viene a hablar y a poner algunos puntos sobre las sillas respecto al tema del juego en la provincia de Córdoba. Sabemos que hay una afectación muy grave. Matías Bozdenovich, está bien pronunciado así, ¿no? Está bien. Bueno, el legislador es el responsable del bloque radical. Dice tener un proyecto para tratar de frenar la afectación a buena parte de la ciudadanía cordobesa, que dicho sea de paso es la de menores recursos, ¿es así? Es así, presentamos un proyecto, ayer tuvo tratamiento, no teníamos los 2/3 porque era sobre tablas, el oficialismo no lo quería aprobar, sí lo mandamos a comisión para trabajarlo. ¿Por qué? Digamos, nosotros presentamos el proyecto de limitar el horario del juego. ¿Y por qué lo digo? Para tener un mayor control, porque tanto los sectores educativos, religiosos, sociales, están todos reclamando el problema del juego con respecto a la adicción que está generando, y todos lo sabemos que es así, no hay discusión de eso. Ahora, el reclamo no era desde que surgió, creo yo que surgió originariamente la discusión cuando se autorizaron ciertos juegos, por allá con la ley del nuevo Estado del gobernador de la Sota. Pero ahora, ¿el reclamo no era que no se legalizara? Bueno, primero, eso fue una historia pasada en la legislatura anterior, donde lo legalizaron. Ahora nosotros quisimos ir por la derogación, no lo logramos, y lo que vamos a hacer es limitarlo en cuanto quiera el gobierno. ¿Por qué? Limitarlo desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana. Entonces, vos tenés los chicos que van al colegio, tienen el celular, si está limitado no pueden jugar. A la tarde tampoco, que es el problema, más que todo los jóvenes y adolescentes, y poder lograr de que a partir de las 20 horas ya los padres se hacen responsables en cada una de las casas de poder controlar a sus hijos. El Estado tampoco puede controlar en cada vivienda, ¿no? ¿Es la franja de mayor impacto esta de jóvenes y adolescentes que no tienen control y creen que con una apuesta pueden salvar la vida o la salida con los amigos? Sí, sí. Y se juntan, ahora se juntan los chicos en los colegios y ponen todo, por ejemplo, tienen que llevar para comer algo o ir al kiosco en el mismo colegio, juntan, hacen la vaquita y hacen una apuesta fuerte y juegan. Y nadie está haciendo nada. ¿Tienen datos ustedes de cuánto juegan? Y juegan mucho. No tengo un dato preciso. ¿Una apuesta fuerte cuánto es? Sí, pero... Bueno, sean 2 pesos, la verdad que... Se juntan, si juntan 10 chicos a 5 o 10 mil pesos, te juntan de 50 a 100 mil pesos para poder lograr jugar. Y eso es permanente y es todos los días. Entonces decir, bueno, si lo limitamos, ya por lo menos podemos cuidar a los chicos, a los adolescentes. Si no, ¿qué futura generación vamos a dejar? ¿Ustedes han hablado con la gente de las instituciones educativas? Sí. Venimos hablamos con los docentes, hablamos con sectores religiosos también, hemos tenido la posibilidad, hemos presentado un montón de proyectos. El más importante, que en España, vaya sea de paso, se aprobó
la limitación del juego. Y bueno, tratemos de copiar. Y si Córdoba toma la iniciativa, lo logramos hacer entre todos los bloques, la iniciativa viene del radicalismo, pero queremos que todos acompañen esto. Lo limitamos. Bueno, que llegue al Congreso de la Nación y también se logre lo mismo. Es algo muy importante para también ver que en España, por ejemplo, decir un ejemplo, si logramos regularizarlo, porque la derogación no lo vamos a lograr, porque están las páginas clandestinas y corre todo eso. ¿Cuánto ha prestado oído la escuela, que es el ámbito donde está el chico durante la mañana, que es el momento donde juegan? Digo, porque la escuela por ahí ha escuchado a los padres que han llegado endeudados por esta situación. ¿Cómo ven ustedes este correlato que marca efectivamente una situación muy preocupante? Y lo vemos que si no se para esto, vamos a tener serios problemas de adicciones. Y esto viene después con otro tipo más de adicciones, ¿no? ¿Tiene chances de ser aprobado el proyecto? Yo creo que sí, tiene que estar la voluntad del oficialismo. ¿Y todavía no se han expresado? No expresaron, no hubo ninguna declaración al respecto. Yo, ¿por qué lo llevo a comisión? Porque no me dan los 2/3 para aprobarlo, las tablas, ¿no? Entonces, que esté en comisión y de una vez por todas hagamos algo para la gente, para los padres, porque hoy una familia trabajan los dos, el padre y la madre están trabajando. ¿Cuándo controlan a los chicos? En el colegio, los docentes tampoco pueden andar haciendo todo un control estricto, porque ya todos tienen celulares. Entonces de ahí viene el juego. Y después, bueno, a la noche, a la tardecita, cuando están en la casa, ahí sí, el padre, la familia, la madre pueden controlarlo. Bueno, de todas maneras esto requiere de una resolución política. Sabemos que hoy hay un ingreso muy importante que también es en un porcentaje ínfimo destinado a la ayuda social. Pero digo, me parece que para nada uno puede llegar a justificar que haya un sector que no conoce absolutamente de la vida y las derivaciones que puede llegar a tener una deuda de juego. Tal cual. La excusa es, esto va para sectores sociales. No es así, porque si nosotros no armamos una sociedad y nivelamos para arriba, digamos, yo estoy de acuerdo, la plata para los sectores sociales está, siempre estuvo y va a seguir estando. Puede venir del juego y puede venir de los impuestos. Entonces, ¿cuál es la prioridad que tenemos nosotros para poder ayudar a toda esta franja de jóvenes que está permanentemente tentada no solo al juego, a la droga, a la tecnología? El daño que está haciendo la tecnología por el abuso y las horas permanentes, hay un descontrol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vos imaginate, si un chico pone un poco de plata y logra o intenta ganar plata, eso genera un vicio y permanentemente hace daño a los jóvenes, ¿no? Entonces tenemos que lograr delimitarlo con la limitación horaria, porque la derogación no va a salir. Porque hay intereses y hay contratos. ¿Cuándo creen que van a tener despacho de comisión para llevarlo al recinto? Y hay que ver cuándo convoca la comisión y le dé tratamiento. Ahora tenemos... No hay fecha, no hay fecha. Bueno. Pero vamos a seguir insistiendo, como presentamos otros proyectos de iniciativas de distintos bloques, no solo el radicalismo presentó. Y bueno, queremos ver, es decir, acá no estamos haciendo nada mal ni nada que va a generar problemas, es poner un límite. Y esto va a ayudar a que el daño que genera el juego sea controlado y evitar el permanente abuso de los jóvenes. Tiene a cualquier hora puede jugar. Claro. Me queda una sola pregunta, pero en este caso del ámbito político, porque decimos, ¿cómo salimos de esta problemática del juego? La Unión Cívica Radical, ¿cómo va a salir de ese brete donde está encerrada, donde algunos radicales, llamados radicales con peluca, están respaldando a otro partido, en este caso el oficialismo a nivel nacional, y otros están pugnando aquí en Córdoba por tratar de buscar esa identidad que ha tenido siempre la Unión Cívica Radical y hoy estaría muy lejos de cumplirse? Bueno, nosotros venimos del interior, sabemos gobernar, nos fue muy bien. La mayoría de los legisladores que hoy representan el radicalismo en la unicameral han sido exintendentes, tienen experiencia, les ha ido muy bien. Hemos tenido siempre superávit fiscal, hemos hecho obra pública de lo que vos quieras, de lo que necesita realmente la gente. Y tenemos otra mentalidad a futuro de lo que es la Unión Cívica Radical. Creo que tiene que haber alianzas con los que pensamos parecido y lo que queremos
cambiar y mejorar tanto Córdoba como nuestro país. ¿La Libertad Avanza, por ejemplo? Digamos, nosotros, vos podés tener una posición personal. Nosotros tenemos el Congreso, que es el que define las alianzas, que ahora va a definir la interna o la alianza. Si no hay interna o si hay, van a ser. Yo sé que hay sectores que por ahí quieren bregar y vamos a ir a la justicia si no se hace esto, si no se hace lo otro. Por ahí yo creo que tienen que escuchar a la gente, al vecino, y no es quedarse en un ámbito chico, cerrado, entre pocos, opinando y viendo qué quieren hacer. Nosotros tenemos que lograr que nuestro proyecto político avance desde el interior, como lo venimos haciendo, porque, le quiero recordar, hemos ganado la mitad de la provincia, la mitad de los departamentos, lo ganamos nosotros, son todos legisladores radicales. Entonces, tenemos que tener la voz y la representación es real, porque nos votó la gente. Entonces, tenemos que decirle, muchachos, pongámonos de acuerdo, busquemos el consenso y la unidad, que es lo que nos lleva a una victoria y que la gente crea, como creyó en nosotros que hemos ganado, que crea también en el futuro político con un proyecto serio y transparente. Matías Bozdenovich, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Perdón, no, lo vamos a volver a invitar para que nos diga si va a haber alianza o no. No, claro, es un tema de todos los días, ¿no? Además, porque hay gente de la Libertad Avanza aquí en el estudio que debe estar prestando atención a lo que dice un hombre de radicalismo, a ver si hay respaldo o no hay respaldo. La pausa, seguimos en un ratito, viene Alfredo Blanco con su columna. Tenemos nuevo plan económico, pero los problemas de siempre, ya seguimos. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. En Córdoba, la nueva autovía Punilla nos lleva directo a mejorar más vidas. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, facilitando el acceso ante emergencias, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión.
En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. En Córdoba, la nueva autovía Calamuchita nos lleva directo a mejorar más vidas. La nueva autovía llega para ser una alternativa a la Ruta 5. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, solucionando las demoras de circulación históricas del trazado, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milenicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Decíamos al comenzar el programa con Julio que ha sido una semana de muchísimas noticias, a tal punto que el dato sobre la inflación del mes pasado, que fue un dato sorpresivo, no ocupó mayores espacios en los medios. Vamos a hablar entonces de lo que sí ocupó, que son los anuncios que hizo el Gobierno Nacional. Antes de ello, una breve digresión para leer una pequeña gacetilla de prensa que nos hace llegar la Facultad de Ciencias Económicas. Se refiere a una reunión informativa de la especialización en Contabilidad Superior y Auditoría, una de las carreras de la Escuela de Graduados. Y dice así: el miércoles 30 de abril a las 18, la Escuela de Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba realizará una reunión informativa de la especialización en Contabilidad Superior y Auditoría. Tendrá la modalidad híbrida y contará con la presencia de José Luis Arnoleto y de Natalia Cohen, director y codirectora de la carrera, respectivamente. Todas consultas se pueden realizar a través de la web de la Facultad de Ciencias Económicas, que es www.eco.unc.edu.ar. Bueno, pero vayamos al contenido de la columna. El martes pasado nosotros dijimos que el gobierno estaba enfrentando una situación muy frágil porque había una pérdida sistemática y permanente de reservas internacionales del Banco Central. Y a pesar de que el Banco Central había comprado muchos dólares, las reservas internacionales seguían estando en una fase, como se suele denominar, negativa. Las reservas brutas eran más o menos 24 o 25 mil millones de dólares y eso hacía mucho más difícil la posibilidad de tomar una decisión que mientras antes se tomara, dijimos, iba a ser mejor, que era tratar de flexibilizar el mercado cambiario. En lenguaje coloquial, tratar de eliminar el cepo. De hecho, el gobierno recibió el apoyo del Fondo Monetario. Hoy ingresaron 12 mil millones de dólares y tomó la decisión, digamos, si bien no es levantar totalmente el cepo, pero sacar la mayoría de las restricciones que había, en particular para las personas físicas, de esa restricción que había a la compra de moneda extranjera. Además de eso, se tomó una decisión que era cambiar la estrategia del mercado de cambios. Se modificó la política cambiaria. Nosotros el martes pasado dijimos que parecía imprescindible que se modificara porque la estrategia de devaluar 1% el tipo de cambio oficial mientras la inflación iba por encima del 1% atrasaba objetivamente el tipo de cambio. Y de hecho eso fue lo que se hizo. Es algo nuevo esto, es algo, digamos, sorprendió que se tomara la decisión rápido, pero es algo que nunca se había pensado. Permítanme que le muestre, le voy a pedir al director si podemos poner la primera diapositiva que hemos traído, que es esta. Pacto con el Fondo Monetario Internacional, amplían el crédito y fijan bandas para el dólar. Uno dice, bueno, esto habrá sido de la semana pasada. Vamos a ampliar esta diapositiva, que es la diapositiva número 2. La diapositiva número 2, ven que es de La Nación, y fíjense que es del 27 de septiembre de 2018. Parece que fuera ahora. No solamente fue la tapa de La Nación.
podemos poner la tapa de Clarín, que es la diapositiva número 3, y dice, el FMI adelanta 18.800 millones a Macri y el dólar flotará entre bandas. La idea de la banda ya se usó en 2018. El día que se anunciaba eso, Caputo estaba renunciando, pero había mucha confianza. Fíjense ustedes que Duhovne, que ministro, decía, esta vez los grandes países del mundo son los que han decidido apoyar a la Argentina. Eso es lo que dice en este. ¿Por qué quería presentar eso? Porque, bueno, ese es un recurso que ya muchos habían sugerido cuando veían que la estrategia de Kroll-Impec significaba que el tipo de cambio se atrasaba. Yo diría que había básicamente 3 miradas. La de algunos que quizá por estar en función oficial decían no está atrasándose el tipo de cambio. La de otros, a veces sesgados por el deseo de oposición, que a veces no es tan sano, porque desear que no le vaya bien al gobierno es desear que no le vaya bien a nadie, pero que decían, no, esto el lunes llega el apocalipsis. Y yo diría una mirada un poco más razonable, que decía, hay que modificar la política cambiaria, pero no se puede caminar hacia una devaluación brusca, porque una devaluación brusca lo que va a hacer va a terminar con el plan de estabilización, digamos, con la lucha contra la inflación. Yo creo que finalmente el gobierno lo que adoptó, obviamente por sugerencia con el Fondo Monetario, fue esa estrategia de las bandas que le da cierta libertad central para intervenir, o sea que vamos camino a tener un esquema del dólar de flotación sucia, que intervendrá el central cuando lo juzgue necesario. ¿Cuáles son los probables efectos? Recién hablábamos en la entrevista de cuáles pueden ser los probables efectos y mencionábamos en la conversación que hay un tema que es importante. El acuerdo de facilidad extendida que ha permitido que hoy se haya transferido a Argentina 12.000 millones de dólares establece explícitamente que hay una estrategia de acumulación de reservas internacionales. Y probablemente esa sea la meta, digamos, a la que va a tener que tener más atención el gobierno. El gobierno va a tener una ayuda importante, no solo por los dólares del fondo, no solo por los dólares de otros organismos internacionales, no solo porque renueva el swap con China, sino porque además entramos en el periodo en que vamos a disponer de más dólares por la cosecha. Ahora, veremos si efectivamente acumula los dólares que hacen falta y además yo diría que debemos estar dispuestos a admitir que esta decisión, que parecería que no tenía otra chance el gobierno que avanzar en esta línea, significa que el objetivo aquel de que la inflación se derrumbaba como un piano, creo que fue la expresión que se usó, y que en abril íbamos a tener menos del 1%, cosas por el estilo, es un deseo que hay que prorrogarlo para más adelante. Porque seguramente el próximo dato de inflación va a ser más del 3% y el siguiente probablemente también. Y entonces allí vamos a ver cómo evoluciona a su vez el mercado cambiario. Una última cuestión. El gobierno tiene mucha esperanza de que la recuperación económica se iba a acelerar porque se recuperaba además el poder de compra cuando la inflación bajaba. Bueno, ese deseo también se difiere un poquito en el tiempo porque es altamente probable que si se necesita la tasa de interés para tratar de hacer compatible lo cambiario, lo monetario, necesariamente eso puede llevar a que el proceso de recuperación económica sea más lento. Pero bueno, lo veremos más adelante. Esto que nosotros pusimos fue hace mucho, parece que fue hace mucho, fue 2018. El final de esto no fue bueno. El final de esto va a ser igual, no necesariamente, pero las condiciones son distintas. Hay muchas condiciones distintas. Algunas muy buenas, como es tener solvencia fiscal y las cuentas públicas en orden, eso es bueno. Otras no son tan buenas, que es el desorden que hay en la economía global a partir de la decisión del presidente Trump. Veremos con el correr de la semana si el gobierno logra adoptar las medidas necesarias para estabilizar la economía y que se recupere el nivel de actividad. Pero lo veremos en las próximas semanas. Vamos ahora a un corte y cuando volvemos vamos a seguir hablando de política. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos.
Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. En Córdoba, la nueva autovía Punilla nos lleva directo a mejorar más vidas. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, facilitando el acceso ante emergencias, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. En Córdoba, la nueva autovía Calamuchita nos lleva directo a mejorar más vidas. La nueva autovía llega para ser una alternativa a la Ruta 5. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, solucionando las demoras de circulación históricas del trazado, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Bueno, ¿qué dice La Libertad Avanza en Córdoba respecto a este nuevo programa económico? Hemos escuchado a un especialista como Gisela Beritier. Verónica Sicora es referente aquí en Córdoba y ya nos da, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Su visión acerca de lo que significa este nuevo proceso, el Plan 3 o la etapa 3 de esta reforma que quiere hacer el Javier Milei en la Argentina. ¿Cómo te va? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Nosotros como espacio estamos muy conformes. Entendemos que este plan económico que va respondiendo también, como bien dijo Alfredo en la columna, a cuestiones que están vinculadas con lo internacional y lo local también. Sin embargo, creemos que es el camino. Creemos que es el camino. La Argentina venía acostumbrada a lo anormal. O sea, hemos naturalizado lo anormal.
el cepo, las políticas económicas, el déficit fiscal, la inflación que tuvimos en el 2023 previo a las elecciones, estaba, o sea, la gente es como que lo tenía ya tan naturalizado que aún sabiendo que es un proceso que va a llevar su tiempo y que tenemos que tener esa paciencia y un poquito de trabajar mancomunadamente en esta consensuar, digamos que va a haber que hacer un sacrificio por parte de todos, entendemos que es el único camino posible. De hecho, estamos viendo resultados y la gente, la parte social, si bien no entiende estas cuestiones macroeconómicas, si no se fija más en el día a día, hay cambios reales que se dio en cuanto a su vida diaria, sobre todo en las clases más bajas o las clases populares, los gerentes de la pobreza que interferían, las cuestiones, bueno, la inflación es algo que se siente muchísimo en la gente, lo siento, o sea, pasar a un casi 3%, de en algún momento haber sentido ese 20 y pico por ciento, 17% previo a las elecciones, y bueno, es un cambio grande en la vida de la gente. Bueno, pero te llevo al terreno, digamos, de lo político y de la construcción del consenso necesario para los programas económicos. ¿Ustedes perciben que en la sociedad haya alguna disminución en el apoyo? Porque buena parte de ese apoyo fue decir, bueno, yo apoyo esto porque ya conozco lo otro. Hoy, ¿esa situación se mantiene? ¿Ustedes creen que por distintas situaciones, como han sido algunos problemas que tuvieron mucha difusión, como el problema de la criptomoneda o como, bueno, la modificación ahora del plan económico, etcétera, ¿ustedes creen que eso ha mermado, que es menos o que se mantiene más o menos intacto? Yo, independientemente de los números de las encuestas, lo que puedo decir es lo que percibo en el territorio. Yo tengo esa característica. Bajo mucho al territorio y hablo mucho con la gente y lo percibo. El electorado, obviamente estoy hablando de Córdoba porque este es mi esquema de trabajo, el electorado se divide como en distintas características. Está quienes priorizan absolutamente la parte económica, hay otro sector que prioriza absolutamente las formas, que quizá tiene esa capacidad de espera que otros sectores no lo tienen, o que ve algún cambio macroeconómico y desde la capacitación que tiene o desde el estudio que tiene comprende que esto es un proceso. Entonces dicen, bueno, lo espero, lo aguanto, estoy feliz con los cambios que veo, son cambios positivos, aún así sean paulatinos, estoy contento. Entonces, pero después tenés el otro sector que prioriza la forma y que me encanta esto, pero no me gusta cómo me gusta el Congreso que tenemos, no me gusta, se ven en los comentarios, no podemos haber votado a este hombre, gente que dice no podemos haber votado a este hombre. Ahora, Verónica, hay de todo. Vos recién dijiste que todavía la Libertad Avanza espera un esfuerzo por parte de la gente. Hace un año y un poco más que hay un sector de la sociedad que a duras penas llega a fin de mes. Entonces digo, ¿cuánto más extender esta situación del esfuerzo de mucha gente que ha perdido la posibilidad de llenar el changuito del supermercado, de poder llegar bien a fin de mes, de poder alcanzar a pagar las facturas de los servicios sin endeudarse? Sí, yo lo que siempre digo es que, independientemente de lo que digan, no, ustedes se amparan en la famosa herencia. Y es imposible no tener en cuenta la herencia que hemos recibido. Nos han dejado un país absolutamente devastado, con números, digamos, bueno, usted como economista lo debe saber mucho mejor que yo en lo finito, pero nos han dejado algo espantoso y que hemos estado acostumbrados, lo hemos normalizado. Entonces, la situación de esa gente que usted menciona es la misma que tenía en el 2023 y quizá hoy está mejor, porque no se ha tocado la parte de la política social. No se ha hecho ingentes modificaciones en relación con eso. Entonces, ¿qué dice la gente? Yo lo banco, yo veo... ¿Y la clase media? La clase media, por eso, ahí tenés la división. Si repercute en el electorado, y seguramente que sí, porque todas las gestiones tienen un desgaste natural. O sea, esto va fluctuando, o sea, se va moviendo. Nadie va a tener un 70% de los votos en virtud de alianzas, por supuesto, y después se va a mantener en el tiempo sin ningún tipo de curvatura, de movimientos. Te llevo, ya que entramos a lo político, bueno, a tu espalda estás con el presidente,
y recién salían un par de imágenes, una de una cordobesa que fue canciller y la otra con la vicepresidenta. La pregunta es esta. Bueno, da la casualidad que con las dos que sale, allí está la vicepresidenta. Ahí está, con Villarruel. Villarruel. Da la impresión como que ha habido un distanciamiento. Todo el mundo dice que la relación se ha deteriorado. Bueno, con la imagen anterior, la canciller prácticamente la despidieron. Allí está la fotografía. Mondino. La despidieron a Diana Mondino. Esa estrategia, o ahora más recientemente, ustedes lo maltratan bastante al PRO. Digo, ¿eso forma parte de una estrategia o es un rasgo personal del presidente que no puede, digamos, evitarlo? No creo que sea una estrategia, sí responde a dos cuestiones. La primera que es, hay una personalidad marcada del presidente en cuanto a la defensa de su proyecto y de sus ideas. Él está convencido de que este proyecto tuvo éxito gracias al impulso de su persona. Entonces, quiere que todo el equipo de trabajo que lo acompaña esté absolutamente alineados con él y no empiecen a hacer la suya, usted me entiende. Eso por un lado. Y segundo, me decía el tema de... bueno, ¿pero la vicepresidenta hace la de ella? Y seguramente en algún momento han entendido que sí. Yo desde mi postura, o sea, a nivel personal, y mi deseo es que no haya ningún tipo de... Ni con el PRO tampoco, ni con el PRO tampoco. Ningún tipo de fricción, porque no es sano. O sea, yo lo que siempre le digo a la gente, nos ha costado tanto imponer lo digo no desde el término negativo de la palabra, sino traer de nuevo el liberalismo como un modelo que se popularice. Porque antes era una cosa espantosísima, una mala palabra, el liberalismo, con esto del neoliberalismo, con esto de Menem, con esto de asociar a José Manuel de la Sota con el gobierno de Menem. Era mala palabra. Entonces, de repente, Macri nunca se autoproclamó, digamos, liberal, sino que el PRO era una cosa centrista ahí que oscilaba entre dos polos. Entonces viene alguien que realmente, de hecho, se declara anarcocapitalista y uno dice, bueno, a ver, lograste este objetivo grandísimo y dificilísimo en el mundo y que se está encima desparramando y cuidémoslo, muchachos. Bueno, vos decís que hay una agenda, pero también hay una decisión personal del presidente Javier Milei que a veces entra, no sé si en contradicciones, pero con algunos discursos o dichos altisonantes que terminan en cierta forma, no sé si afectando lo que él mismo trata de construir. Por ejemplo, en Davos, un discurso con la agenda anti-woke que terminó en cierta medida, no sé si afectando ayer la conversación con el secretario del Tesoro estadounidense que estuvo aquí en Córdoba, y sabemos que es una persona que tiene una elección, que en cierta medida una elección personal, que iría en contra de lo que propuso en ese discurso de Davos el presidente Javier Milei. Y otras cuestiones que por ahí lo ubican en un lugar que yo no sé si a la imagen de la Argentina le hace bien. ¿Cómo miran ustedes eso? Bueno, ahí entra a jugar la parte filosófica o las ideas de Javier Milei y de lo que es el libertarismo. ¿Pero hay filosofía en eso? Por supuesto. Hay una nueva tendencia que hace... algunos le llaman intolerancia, Verónica. No, bueno, pero más allá de eso, eso es una cuestión de una subjetividad en el análisis de las formas. En realidad, esto de la agenda woke o la filosofía de lo que se llama paleolibertarismo, que yo no estoy de acuerdo en nada, porque para mí estos movimientos nuevos que se meten en la agenda cultural, lo único que hacen es lastimar al liberalismo. El liberalismo tiene que pregonar, y sobre todo en Córdoba, que es nuestro desafío actual, tiene que proponer un modelo económico y político que termine con una política, valga la redundancia, sistemática de asistencialismo y caracterizada por el déficit fiscal. O sea, nosotros nos tenemos que mover hoy en día en ese marco, porque esas son las prioridades de la gente. Esas son las prioridades de la gente. Anti-woke, no woke, que el pañuelo verde, todo eso es parte de una agenda cultural. Y que se está haciendo una lucha ahí paralela, pero creo que, no sé si lastima a la Argentina, no lo creo. Pero tampoco, sí a muchos argentinos. Claro, bueno, pero digamos... A los jubilados también. No creo que ese terreno lo tenemos que dejar para cierta esfera, no como una política o para tratarla como algo general. Es mi apreciación esa.
se nos va el programa, pero brevemente, ¿va a haber alianza con el PRO en Córdoba? ¿Cómo se preparan para la próxima elección? Bueno, eso va a depender sobre todo de los principales responsables de la organización política. Estoy hablando de Karina Milei y Javier Milei. Y el presidente del bloque de la alianza, que es de Córdoba. Sí, pero él va a seguir la bajada de línea de allá. Siempre lo dice públicamente él va a acatar, digamos, la estrategia y sobre todo para algo que tiene que ver con una intermedia que va a incidir en lo nacional. Después en Córdoba es otro cantar. Verónica Sicora, te agradecemos por la participación en el programa y la franqueza, por supuesto, para hablar de estos temas que a veces son espinosos, son difíciles, son duros, pero has venido con toda valentía a afrontarlos. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Alfredo Blanco, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos el martes que viene. Bueno, a todos, muchas gracias por la compañía. Secretos del Poder vuelve la semana que viene aquí a la pantalla de Canal C. Muchísimas gracias.